Buenas tardes. Es un verdadero placer para mí estar aquí. Yo quiero agradecerle al comité organizador por la invitación a este lindo evento en tan lindo país y agradecerle principalmente a los doctores por la invitación, al doctor Camilo, que es el presidente de todas las vacas de Colombia, y a la doctora Olivera, que fue la que me invitó y la que ha tenido que lidiar conmigo. Muchas gracias. Yo sé que están cansados, han sido 3 días bastante atareados, ajetreados y deben estar ya con ganas de irse para la casa y yo voy a tratar de no cansarlos de remate. Así que vamos a empezar de una vez. Voy a empezar con cosas muy básicas y yo creo que lo que voy a empezar diciendo es que todos ustedes saben muy bien que los primeros días de vida son cruciales para cualquier neonato y esto involucra humanos, potros, etcétera, etcétera. Así que este gráfico simplemente ilustra cómo la enfermedad entérica es la más prevalente y la más importante en los primeros días de vida, seguida por enfermedad respiratoria. Si las primeras 2 o 3 semanas van a ser sumamente importantes en cuanto a patología gastrointestinal y después va a seguir por problemas respiratorios que se van a extender a por ahí el mes o las 6 semanas, e incluso mucho después en el periodo postdestete. Ustedes muy bien conocen la mayoría de los patógenos del tracto respiratorio que causan problemas, generalmente virus, en este periodo neonatal, virus de herpes, diarrea viral bovina, coronavirus, etcétera, influenza y otros que son más, ¿cómo se llama?, oportunistas, por ejemplo, los de fiebre de embarque como la meningemia o las pasterelas o hemófilos. Todo esto simplemente es un recordatorio y ya solo sabe muy bien exactamente los días y las épocas en las cuales estos patógenos generalmente causan problemas. Todos recuerdan que la E. coli es generalmente en las primeras semanas de edad y algunos de esos clostridios o salmonella pueden estar involucrados en los primeros 2 o 3 semanas de vida y obviamente los virus también en el mismo periodo. Y más o menos estos son unos datos de prevalencia, no son exactos, pero como verán, los más importantes, E. coli y rotavirus, muy prevalentes como causas de diarrea en estos casos. Coronavirus, como ustedes ya vieron, por ejemplo, el doctor Oli presentó unos datos en los estudios del doctor Gómez, que probablemente va a presentar un poco más tarde. Él encontró que, por ejemplo, en terneros sin diarrea, la prevalencia era un 46% en una de estas fincas que estudiamos, y en los terneros con diarrea hay una prevalencia de un casi 65%. Criptosporio es un problema grande en Ontario y tenemos una prevalencia muy alta de atos y es la prevalencia en caso de terneros que admitimos con diarrea en el hospital. Y de nuevo, algunos de estos son más prevalentes en el periodo, en el postneonatal, que generalmente lo definimos las primeras 3 o 4 semanas. El doctor Olimpo ya se refirió bastante a la incidencia, a la mortalidad, etcétera, así que muy rápidamente nada más para mostrarles que la mortalidad es sumamente importante en las primeras semanas de edad, en el caso de la diarrea hasta un 56.5%, estos datos son un poco añejos, como verán, del 2007, pero bastante importantes, y de nuevo la mortalidad por neumonía en el periodo neonatal o predestete de un 22% y puede aumentar hasta casi un 50% en el periodo postdestete. Existen muchísimos programas de vacunación y yo solamente les voy a dar un ejemplo por ejemplo, algunos de esos que algunas fincas o universidades recomiendan y tienen ciertas variaciones. Así que vamos a hacer eso simplemente como un modelo, como un ejemplo y ahí habrán variaciones en cuanto a las vacunas o en cuanto a las semanas en las cuales se recomiendan. Y después vamos a ver un poco la literatura que se ha publicado acerca de estos programas de vacunación. El doctor Gómez habló ayer extensivamente acerca del calostro. Es muy importante que se dé en el periodo de las primeras 12 a 24 horas de vida. Como ya sabrán, la absorción alcanza un pico en las primeras 6 a 12 horas. Es muy importante que consuman calostro en esos primeros periodos. Y después hay programas que generalmente recomiendan vacunas y esto pues tiene sus variaciones contra patógenos como E. coli, rota y corona. IBR, por ejemplo, una vacuna intranasal se recomienda en el periodo neonatal. Luego en las terneras, ya supongamos a las 6 semanas, 3 meses de edad, generalmente se recomienda vacunar con vacunas de virus vivo modificado
generalmente por los pentavalentes, ¿no? BVD, diarrea viral bovina 1 y 2, IBR, influenza, también como virus sincitial bovino. Y por lo general también recomiendan vacunar con los Clostridios, estas que son bacterinas múltiples, ¿no? Que tienen muchos antígenos, generalmente por Clostridium perfringens tipo D y tipo C. Y después hay refuerzos que se dan a los 4 o 6 meses, Brucela por ejemplo, a los 4 o 6 meses, y a los 6 meses generalmente recomiendan de nuevo vacuna de virus vivo modificado en esas novillas. Luego, ya un poco más adulta, las novillas antes del servicio, algunos programas recomiendan nuevamente vacunar con esta vacuna virus modificado, leptospira, clostridio, y otras que algunos programas pues la recomiendan o la dejan como opcionales. Estos son novillas que están preñadas, la gente las recomiendan vacunarlas en el periodo entre los 40 y los 60 días antes del parto, de nuevo un refuerzo con virus vivo modificado, estas vacunas pentavalentes o multivalentes, y de nuevo, algunas recomiendan, por ejemplo, vacunar en este periodo también, entre los 40 a los 60 días antes del parto, y después 3 semanas antes del parto, con, por ejemplo, vacunas de rota y corona, E. coli y Clostridium perfringens. Yo tengo la tendencia a hablar rápido y enredado, así que si voy muy acelerado o voy muy enredado, nada más me levantan la mano y me avisan, me hacen señales de humo, por favor. Más despacito, muy bien. Luego estos son en el periodo preparto, nuevamente, son vacas adultas en las cuales de nuevo 40 a 60 días, vacuna con virus vivo modificado y otros antígenos aquí como los diferentes seroares de leptospira y de nuevo algunas de esas vacunas contra diarrea en terneros que tienen generalmente rota, corona, E. coli, generalmente son vacunas muertas, todas estas se recomiendan en este periodo preparto. Perdón, yo me voy a... Existen una gran plétora de productos en el mercado y han estado en el mercado por mucho tiempo, así que ustedes no van a tener problema encontrando todos estos tipos de productos, tanto para el caso de enfermedad respiratoria como en el caso de diarreas. Entonces, estas cosas existen vacunas contra coronavirus que están en el mercado por muchas décadas ya, de hecho, y otras, de nuevo, que tienen muchos antígenos o muchos patógenos involucrados en cada vacuna. Lo que decidí hacer para esta charla es lo siguiente. Para mi suerte, hace un par de años, este grupo, el Dr. Thurer, lo que hizo fue que hizo una revisión de la literatura escrita en inglés y hizo un metaanálisis de todos los estudios que se han publicado, que son controlados, en el cual existe un grupo control y grupos de animales vacunados, y buscaron a ver cuál era el efecto que tenían estos programas de vacunación en estos terneros. Entonces, de nuevo, literatura que ellos pudieron encontrar escrita y le hicieron análisis estadísticos. En estos estudios generalmente eran terneros de carne por la mayor parte, habían algunos también como terneros de leche. Las preguntas que se hicieron o los objetivos que querían observar era si estos programas de vacunación, por ejemplo, disminuyen la morbilidad, la mortalidad, o sea, el riesgo de enfermarse por enfermedad respiratoria o diarreas, por ejemplo, no, en este caso la enfermedad respiratoria, perdón, y si disminuyen la mortalidad, por ejemplo, y si tenía algún efecto en el desarrollo del animal, que generalmente se mide por ganancia de peso. Entonces, ahí también algunos de esos estudios lo reportan, algunos no lo reportan. Entonces, ese fue el criterio más o menos, esos fueron los objetivos que se propusieron y de nuevo, era muy importante que hubiesen grupos de control para poder hacer un estudio comparado, equitativo entre vacunados versus no vacunados. Y así vamos a ir por una serie de ejemplos de algunos de estos estudios. Entonces, vamos a empezar con el primero. Los primeros que voy a presentar son estudios en los cuales los terneros se vacunaron y hubo un grupo control, y esos terneros se dejaron que se expusieran a un desafío natural, o sea que se hacían en las fincas y se observa a ver si, por ejemplo, la vacunación tenía un efecto por exposición natural a los virus o a los patógenos.
En este caso, disculpe, eso fue a propósito. En este caso, en este ejemplo particular es una vacuna de virus biomodificado contra enfermedad de complejo respiratorio. Hay dos estudios en este. Lo que van a observar es que, por ejemplo, cada animalito representa un estudio. En este caso hay 2 estudios, estos tener cerca del año y estos de pocas semanas de edad, pero algunas veces hay varios experimentos por cada estudio, porque por ejemplo en algunos de esos estudios está el grupo control y los grupos que se vacunaron puede que se vacunaran con diferentes vacunas o a diferentes tiempos o con diferentes dosis o por diferentes rutas. Entonces pongan atención a la segunda línea aquí. En este caso, por ejemplo, hay 3 grupos, 2 dosis intramusculares en este grupo, 2 dosis intramusculares y de nuevo 2 grupos. Entonces, el primero que vamos a observar es el efecto en la mortalidad. Entonces, en estos 2 estudios se observó que de los 5 experimentos que se reportaron, 2 dijeron que la vacunación tuvo un efecto significativo en reducir la mortalidad, mientras que 3 de los experimentos dijeron que no hubo un efecto significativo del todo en el caso de la morbilidad, perdón. Sí, morbilidad. Entonces, esto es una tabla simplemente para una suma de los resultados. Aquí están los diferentes estudios que se hicieron y básicamente, como ustedes verán, estas barritas tocan el 1, así que les dice que no hay una diferencia significativa, mientras que solamente estos que están por aquí dicen que hubo un efecto. Entonces, ahora, tomen en cuenta que si usted coge todos los estudios que involucraron en estos todos los experimentos que involucraron en este estudio, coge todos los datos, los animales, parece tener un efecto sumado que favorece la vacunación para reducir un poco la morbilidad de estos terneros. En cuanto a mortalidad, 4 de los experimentos en estos estudios reportaron el efecto de la vacunación en la mortalidad y ninguno de los experimentos tuvo un efecto significativo en mortalidad. Y de nuevo, como ustedes podrán ver, todos los estudios aquí, la barra está tocando. Sin embargo, si se toman los estudios combinados, tiene un efecto. Sin embargo, como verán, hay el intervalo de confianza es bastante amplio. Pero de nuevo, parece tener un efecto o muestra un efecto sumado entre todos los estudios en la tasa de riesgo de mortalidad, en reducción de la mortalidad. El siguiente ejemplo es vacuna con virus biomodificado, de nuevo contra complejo respiratorio, enfermedad de complejo respiratoria. Y estos son 3 estudios, y como verán aquí hay terneros desde 2 a 4 semanas hasta terneros que alcanzan ya varios meses, como 3 meses de edad. Y de nuevo, aquí están los diferentes experimentos. En algunas veces se reportan bien las dosis o la ruta. Hay estudios desde intramuscular a subcutáneo y de nuevo, a veces con diferentes tipos de vacunas. En este caso, en estos 3 estudios, como ustedes verán, de todos los experimentos que se hicieron, estos 2 grupos experimentales no hubo diferencia. En estos 3 que había en este grupo tampoco hubo diferencia, y en este solamente uno de estos 4 parece tener un efecto en cuanto a reducción de la morbilidad para enfermedad respiratoria con la vacunación de vacuna virus modificado. Y de nuevo, como ustedes ven en esta tabla, básicamente todas las barras tocan el 1, lo cual les dice que no está favoreciendo el efecto de la vacunación, como ustedes verán, y tampoco tiene un efecto sumado en este caso. Tiene un intervalo de confianza muy amplio y pasa por el 1, así que la tasa de riesgo en este caso dice que en estos experimentos no tuvo prácticamente un efecto en reducción de la morbilidad con la vacunación. Cinco de estos experimentos reportaron mortalidad y como ustedes verán, 5 de los 5 mostraron un efecto en reducción de la mortalidad con la vacunación de estos animales. Y un experimento no reportó la mortalidad. Y de nuevo, ya ustedes están familiarizados. En este caso, incluso
más bien está favoreciendo más al grupo control, se está desplazando más hacia la derecha. Ahora vamos a cambiar estos experimentos que siguen, o estos estudios que siguen. En este caso es solamente un estudio que se hizo la siguiente pregunta. Bueno, si le damos, por ejemplo, una vacuna pentavalente contra 5 antígenos contra una vacuna que solamente tiene 3 antígenos, si tiene un efecto. Entonces, compararon un grupo que se vacunó con una vacuna comercial, que la vamos a llamar A, y otra vacuna comercial con los mismos antígenos, que se va a llamar B, y la compararon contra una vacuna que solamente tenía 3 antígenos. Y en este caso, en el caso de la morbilidad, no hubo un efecto entre los grupos vacunados con las diferentes vacunas pentavalentes o tetravalentes. Y de nuevo, como ustedes ven aquí, los estudios no hubo ninguna diferencia entre los grupos vacunados con una o la otra. En el caso de la mortalidad, tampoco hubo ninguna diferencia. Los datos prácticamente son idénticos. Ahora lo que voy a hacer es moverme a patógenos específicos. Vamos a hablar de vacunación y observa el efecto en la reducción de morbilidad, mortalidad o por ejemplo, la ganancia de peso o el desarrollo de los terneros. Y en este caso, estos animales se les hizo un desafío experimental, o sea, se expusieron experimentalmente a los virus. Los anteriores todos fueron estudios con desafío natural, los que les voy a presentar antes son con desafío experimental, perdón. Y vamos a empezar con virus de herpes tipo 1. Entonces aquí tienen un ejemplo de 4 estudios y muchos experimentos, como verán. En este caso, por ejemplo, la diferencia era que esta vacuna simplemente no tenía el antígeno contra herpes, pero tenía los demás y sí tenía el otro grupo positivo o vacunado tenía el antígeno contra herpes. En este caso se vacunaron a diferentes tiempos y de nuevo en estos otros diferentes rutas. Por ejemplo, tener menos de una semana con vacuna intranasal y la mayoría de estos otros eran vacunas subcutáneas o vacunas intramusculares. Y en este caso, como verán, solamente los terneros que se vacunaron con una vacuna intranasal parece que hubo un efecto positivo en reducir la morbilidad comparado con el grupo control, mientras que los demás, en este caso, en 5 experimentos en este grupo, 3 en este y 1 en este, no hubo una diferencia significativa entre los grupos. Y esta es la suma de las datas. Como verán, en este caso, solamente este estudio mostró un efecto en cuanto a reducción de la morbilidad en los terneros vacunados intranasales. Y parece haber un efecto que favorece la vacunación si usted combina todos los datos, pero realmente los intervalos de confianza son bastante amplios y se acercan bastante al punto de que no hay diferencia en cuanto a la tasa de riesgo por adquirir enfermedad. El siguiente es, la primera, el que les acabo de mostrar era vacuna con virus vivo modificado y esta es virus muerto, vacuna inactivada. Entonces, en este caso, los terneritos que les muestro aquí quieren representar carne o leche. Entonces, en algunos casos verán que se hicieron en terneros de leche o combinación de leche y carne, en algunos se hizo solamente en leche, terneros de leche. En este caso, como verán, pues no son terneros jóvenes, pero los grupos son bastante homogéneos y de nuevo son vacunados, en este caso 2 dosis, diferentes intervalos y con una vacuna intramuscular. En este caso, este estudio encontró una diferencia significativa, mientras que este otro grupo no encontró una diferencia del todo en reducción del riesgo de morbilidad. Y la mortalidad no se reportó en este estudio. Y de nuevo, aquí está la suma estadística. Y en este caso, pues yo no estoy apuntado, pero hay grupos de diferente número de animales. En este caso, por ejemplo, 9 terneros. Por eso es que usted verá que la cantidad de animales que se enferman, mientras contar los que no se enferman, entre los que se les indujo la enfermedad experimentalmente y los grupos control, por eso es que muestra que no hay un efecto significativo. También depende del tamaño del grupo y qué tan controlado es el estudio, se le da un peso
y eso lo toman en cuenta en cuanto a qué tan fuerte es la información o qué tanto se puede confiar. Ahora vamos a cambiar a diarrea viral bovina. En este caso, aquí se hicieron estudios de nuevo en terneros de carne y 2 de leches, 7 grupos, y aquí hay varios experimentos, como ya los verán aquí. De nuevo, las edades varían desde terneros de 9 meses hasta terneros que solamente tienen 1 semana de edad. Y aquí está pues, la suma de cuántas dosis se les dio, la ruta de administración y los diferentes grupos. De nuevo, hay mucha diferencia, algunos subcutáneos, intramuscular, intranasal. Y recuerden, estos son animales con vacuna con virus vivo modificado. Y esos son los resultados. Hay 6 de los 11 experimentos que dijeron que hubo una diferencia significativa, mientras 5 dicen que no hubo una diferencia significativa en el riesgo de enfermarse o en la morbilidad, como lo estarán viendo. Interesantemente, como lo ven aquí, todos los estudios que se muestran aquí que hay una diferencia significativa están hechos por el mismo autor, el Dr. Xu, y el último también, y esos son los que por lo menos tienen diferentes grupos, por eso se muestra de esa manera, pero en realidad solamente fueron 2 estudios por el mismo autor. Ahora, si se combina toda la información, parece que si existe un beneficio de vacunar cuando se toma en cuenta toda la información en reducción de la morbilidad en terneros vacunados. Solamente 4 de esos 11 experimentos reportaron mortalidad y no hubo ninguna diferencia en los grupos que se vacunaron con los grupos que no se vacunaron. De nuevo, esta es la suma de los datos. Si se combinan todos, parece tener un efecto de vacunación que mejora un poco el hecho de la mortalidad. El siguiente es, ya vimos el ejemplo de la vacuna con virus vivo modificado, y el siguiente es con virus inactivado, virus muerto. 2 estudios combinando los terneros de 2 a 5 meses, 5 a 6 meses, y de nuevo son vacunas parenterales. En este caso no hubo efecto en la morbilidad de los terneros, y como lo ven aquí de nuevo, no hay diferencia en los datos en cuanto a los que se enferman, los que no se enferman con inducción de enfermedad experimentalmente, y en otros estudios tenemos 2 grupos distintos con diferente vacuna, no reportaron nada, y este estudio dice que sí, que ellos encontraron un efecto protector, si usted quiere, y aquí verás en este caso los 2 grupos como parece que sí favorece la disminución del riesgo de la morbilidad después del desafío experimental. Ahora nos vamos a mover a virus sincitial bovino. En este caso hay 6 estudios y de nuevo hay diferentes rutas, intramuscular, intranasal, diferentes edades. Algunos estudios se repiten, como ya verán, nada más porque estamos viendo diferentes patógenos. Recuerden que están vacunados todos con esta vacuna múltiple, así que, pero en estos casos se les expuso al virus en forma experimental. La mayoría de estos estudios, por ejemplo, vacunaban los terneros y le hacían el challenge o el desafío después de 1 semana hasta después de 3 semanas, etc. O sea, había diferentes estudios y esos terneros los seguían con un mínimo, en algunos estudios de 10 días, algunos los seguían por 90 días, algunos incluso los siguieron hasta el matadero, en el caso de terneros de carne, por ejemplo. Y en este caso, como verán, para virus sincitial bovino no hay diferencia en la mayoría de los estudios, aquí en estos 2, 4, y solamente en estos terneros parece haber un efecto positivo que fue este grupo de animales en este estudio que fueron vacunados intranasalmente por protección. Pero usted combina todos los datos de los diferentes estudios, verá que pues
el rango es muy alto, el de intervalo de confianza, y prácticamente no encuentra significancia entre todos los grupos. Y los que reportaron mortalidad, no hubo diferencia, ningún beneficio en la vacunación con reducir la mortalidad en ninguno de los grupos que se les indujo enfermedad experimental. Y aquí tienen los datos, como verán, hay la estadística es bastante convincente en estos casos. Yo quise presentarles, por ejemplo, el estudio de la doctora Claire Windeyer, que está involucrada en uno de estos estudios que hizo aquí, pero yo lo quiero poner el ejemplo en cuanto a la magnitud del estudio. Este estudio, por ejemplo, tomó en cuenta casi 3,000 terneros en 19 atos, 15 en la provincia de Ontario, en Canadá, y 4 en Minnesota, y ellos utilizaron una vacuna comercial polivalente contra estos patógenos. Se les dio 12 ml intramusculares, y este es el diseño del estudio. Las preguntas que se dicen, bueno, demos una vacuna una dosis a las 2 semanas de edad, o una dosis a las 5 semanas de edad, a ver si la edad puede jugar un papel importante. A lo mejor 2 dosis es mejor que una, entonces le dieron 2 dosis. Voy bien. Le dieron 2 dosis, una a las 2 semanas, otra a las 5 semanas, y un grupo control. Los datos para morbilidad, los terneros vacunados a las 2 semanas, a las 5 semanas, los terneros que recibieron 2 vacunas y el grupo control. Como verán, no hay una diferencia del todo en cuanto a la morbilidad. Esos son los datos para mortalidad. Tampoco hay una diferencia en la mortalidad. Y no tuvo un efecto en la ganancia de peso. Tuvo una diferencia absoluta en la ganancia de peso entre los terneros que fueron vacunados en los 3 grupos y los terneros que estaban en el grupo control. Y este es un estudio por exposición natural al virus. Esos terneros se vacunaron en fincas y simplemente se les dio seguimiento. Como ya Diego lo mencionó, este es un hijo de esta tierra, el doctor Chamorro. Hace poco también publicó este estudio, se los presento así rápidamente. Tomó 48 terneros, los dividió en 4 grupos, cogió 2 vacunas polivalentes comerciales, se las dio subcutáneo 12 ml y vio 3 factores. La producción de anticuerpos, qué tan buena la respuesta inmunológica en estos animales, si los animales secretaban el virus o no, y si tenía un efecto en la ganancia de peso o en el desarrollo de estos animales. Entonces aquí está más o menos cómo se hizo. Está el grupo control que se le dio salina, y habían 3 diferentes. Esto es vacuna D, disculpe, aquí hay un error, es vacuna B, C y D. Y después se expuso al virus. 45 días después, los terneros tenían una edad promedio de 72 días. Y esta es la cepa no citopática del virus de diarrea viral bovina. Él sí mostró que un efecto importante en la reducción de la secreción del virus. Por ejemplo, es el grupo control, un 90%, comparado con nosotros. Esta vacuna D, por ejemplo, estaba más o menos como tirar la moneda al aire, la mitad al mostrado o no. Y este es el gráfico del mismo artículo del doctor Chamorro, donde usted puede ver aquí que los que están en azul son el grupo control, hasta un 80% más secretaban el virus, pero por un periodo relativamente corto, y estos son los que estaban vacunados. Esta es la vacuna D, si ustedes recuerdan, que también 50% secretaron el virus, pero tal vez por un menor tiempo. Pero sin embargo, noten que todos secretan el virus en algún momento, después de la inoculación experimental. Y pues sí, aquí también mostró que estas vacunas, especialmente la vacuna B y la vacuna C, sí realmente producen una producción de anticuerpos significativa en los terneros que estaban vacunados. Sin embargo, la vacuna D fue mucho menor. Ahora, teniendo todo esto en consideración, él no encontró ningún efecto, por ejemplo, en el desarrollo, no hubo efecto del todo en la ganancia de peso de los terneros, y tampoco hubo un efecto en los scores clínicos. Por ejemplo, cuando él vio qué tan enfermos estaban los terneros vacunados contra los no vacunados, no hubo ningún efecto.
En realidad solamente un ternero en el grupo control se enfermó, pero la enfermedad fue bastante, ¿cómo se llama?, leve y por corto tiempo. Ahora les voy a hablar un poco del efecto de la vacunación en la reducción de la diarrea. Y me voy a curar en salud con la doctora Olivera, cuando me vaya a preguntar, en realidad la literatura que hay publicada, esto lo tomé de un capítulo de Beth Clinics of America que el doctor Jeff Smith escribe y empieza el capítulo con la siguiente frase. Él dice que a pesar de que hay muy poca literatura publicada en esta área, en su opinión, todas las vacas deberían vacunarse contra vacunas de rotavirus y coronavirus y contra E. coli. Para empezar diciendo que en realidad la literatura es muy limitada y al final muchas de estas cosas se basan en experiencias o anécdotas o lo que creemos que puede estar pasando en estas fincas, pero se ha medido muy poco el efecto que pueda tener en la reducción de la diarrea en muchos de estos casos. Y voy a presentar algunos ejemplos. Este es un estudio un poquito viejo, pero es un estudio interesante que hicieron en Países Bajos o Holanda. En este caso es por el efecto que tiene vacunar atos contra rotavirus, por ejemplo, y en este caso 76 animales en una finca, se les dio placebo y 74 animales se vacunaron, una vacuna comercial con un virus biomodificado de forma oral. Estoy tapando, doctor, no. Ser transparente, ¿no? En este caso, no mostró ninguna diferencia en la incidencia de la enfermedad o la severidad de la enfermedad en todos los terneros, y no hubo diferencia tampoco en el grado de enfermedad por diarrea indiferenciada o diarrea asociada en el rotavirus en este estudio. Este estudio evaluó, por ejemplo, el efecto de vacunar con una bacterina contra E. coli y prevenir diarrea y estos animales. De nuevo, un grupo placebo en el cual se le dio el adyuvante de la vacuna, hidróxido de aluminio, o 2 dosis de bacterina, 5 ml, y después a estos se les dejó mamar, o sea que tomaran el calostro, y 12 horas después se inocularon con una cepa enterotoxigénica de E. coli, pero no era una cepa homóloga, sino era una cepa heteróloga. En este caso, ellos mostraron que 10 terneros les dio diarrea y todos se murieron, mientras que en este caso a un 50% más o menos de los terneros sí les dio diarrea, pero ninguno se murió. Estoy mostrando algo positivo, ¿no? Este otro estudio es un estudio bastante interesante, más reciente, por ejemplo, que también vio el efecto de vacunación contra E. coli y tomaron 4 grupos, y aquí se los voy a presentar. El grupo control fueron vacas que no se vacunaron y parieron a esos terneros y tampoco se vacunaron. Entonces se vio el efecto, qué tanto estaban secretando a la E. coli, estas vacas. El siguiente grupo vacunaron la vaca en el periodo preparto, pero no vacunaron el ternero después del nacimiento. El tercer grupo vacunaron el ternero, pero no vacunaron la vaca después de que nació. Y el tercer grupo vacunaron a los dos, a la vaca y el ternero. En cuanto a lo que se midió en estos casos en el ternero, los números que están aquí representados es la tasa de secreción de E. coli en las vacas. Por ejemplo, vacas que no se vacunaron y terneros que no se vacunaron son 25%. En este caso, recuerden, esta vaca no se vacunó, se vacunó el ternero 32%, y estas dos se había vacunado la vaca y se había vacunado el ternero. En cuanto al ternero, no hubo ninguna diferencia significativa en la salud, el rendimiento productivo, abscesos que se midieron luego en esos terneros de carne, en los pulmones o en el hígado, en el número de tratamientos o en la morbilidad o en la mortalidad de los terneros. Este es un estudio en coronavirus, en el cual es un estudio un poquito más viejo, pero bastante interesante. Es un estudio que tiene 2 grupos, tiene el placebo vacunados
y virtualmente no hay diferencia en la morbilidad ni en la mortalidad entre los vacunados y los no vacunados. Este es un estudio bastante reciente de este año de los brasileiros. Entonces, por ejemplo, lo que vieron fue, disculpe la falta, ellos vieron la secreción del virus en terneros en fincas donde se vacunaba o atos que se vacunaban, no se vacunaba con respecto a rotavirus. Y en estos casos tenían igual número de animales terneros en las fincas. En el caso de las fincas donde se vacunaba, 6 terneros se detectó rotavirus por PCR para un 3.9%, mientras que en fincas donde no se vacunaba lo detectaron en 1.1%. Ahora, no sé si ustedes, por ejemplo, están bastante familiarizados con el concepto de que es mejor probablemente vacunar en presencia de anticuerpos maternales. O sea, la corriente antigua era que las vacunas no servían porque usted las ponía en tener muy jóvenes, entonces los anticuerpos maternales interferían con la vacunación, neutralizaban el antígeno, entonces pues no ayudaba. Pero hay bastante literatura de otros animales y también en estudios en bovinos en este momento, por ejemplo, cuando se vacunan los terneros bastante jóvenes en presencia de anticuerpos maternales, lo que hacen esos antígenos es que estimulan ciertas células, por ejemplo, del grupo de las células T, y las estimulan de tal manera que guardan memoria, y cuando son expuestos al patógeno o son expuestos experimentalmente, después en su primer año de vida o así, tienen una mejor respuesta inmunológica, una mejor respuesta o sobrevivencia que los que no se vacunaron en esas edades. Entonces, este año justo acaba de salir una revisión de literatura muy interesante, de nuevo, muy hijo de esta parte, que es el doctor Chamorro, donde en inglés se le llama IFOMA, que es básicamente vacunar en presencia de anticuerpos maternales. Y publicó una revisión de la literatura y se las voy a sumar en esta tabla. Todos estos son, de nuevo, los mismos vacunas que estamos hablando, ya sea virus biomodificado o muertas, de nuevo, generalmente rutas parenterales, por lo menos intramusculares o puede ser también intranasales. Y en general lo que la literatura muestra es que es protectivo vacunar a estos animales después de las 2 semanas, y en este caso cuando es muerto hay que darle un refuerzo comparado con aquellos que no se vacunaron. Entonces parece tener sentido. Si se vacuna muy temprano, como en este caso, parece no tener ningún efecto. Y de nuevo, todos estos animales que tienen buena transferencia de inmunidad maternal, o incluso cuando fueron deprimidos de calostro. Obviamente que todos queremos causar un beneficio. Cuando vacunamos todos tenemos la esperanza de que vamos a hacer una diferencia. Queremos reducir la morbilidad, queremos reducir la mortalidad, queremos darle más beneficios al granjero. Y todos como veterinarios tenemos esa ilusión. Pero también a veces vienen problemas. Por ejemplo, como ustedes sabrán, esta es una vacuna contra diarrea viral bovina que se producía en Holanda, en la cual en los cultivos celulares donde se estaba produciendo, habían antígenos que cuando los terneros, las vacas que reciben esta vacuna y los terneros después mamaban mucho calostro, estas vacas desarrollaban ese síndrome se llama de pancytopenia. Entonces estos terneros se morían desangrados en sus primeras semanas de edad. Entonces algunas vacunas vienen con algún costo en cuanto a que pueden también no ser beneficiosas. O sea, riesgos adversos de vacunación. Y tal vez para concluir o para tomar todo en cuenta, lo que quiero decir es que cuando se produce enfermedad es realmente cuando se rompe un equilibrio. Tiene que ver con el hospedador, tiene que ver con la gente, tiene que ver con el ambiente, que normalmente estamos hablando de los factores de riesgo, tiene que ver con el patógeno, cuánto hay, etcétera, etcétera. Así que probablemente muchas veces
no logramos lograr ese grado de protección porque no conocemos ciertos factores que pueden estar jugando un papel importante a la hora de causar enfermedad. Los animales nosotros estamos llenos de patógenos, no de patógenos, de bacterias, de microorganismos. Y en este momento, tal vez en este momento estoy abocando por los microorganismos que viven en esos animales o en nosotros. No siempre van a causar enfermedad, incluso microorganismos que tienen el potencial de causar enfermedad, pero normalmente más bien pueden tener un efecto beneficioso en el organismo. Como ustedes sabrán, el Instituto Nacional de Salud en los Estados Unidos inició un proyecto que se llama el estudio del microbioma, en el cual se están estudiando todas las comunidades bacterianas, virales, protozoarias, etcétera, en diferentes partes del cuerpo de humanos y de animales. Y lo más interesante es que, por ejemplo, nosotros estamos colonizados y llenos de bacterias, virus, etcétera, que juegan un papel importante en la inmunidad, en la salud, en la nutrición, en el desarrollo, etcétera, etcétera. Probablemente tienen más efectos beneficiosos que efectos adversos. En este caso, ya sabemos bien que, por ejemplo, hay la proporción de células de nuestras propias con respecto a microorganismos en nosotros es de 10:1. Hay por ejemplo, 4 libras de microorganismos y viven en todas partes del cuerpo humano. Y se están estudiando desde los pulmones, el intestino, vagina, piel, etcétera, etcétera, hasta incluso en el cerebro o en fetos o en el útero. Así que juegan un papel sumamente importante en esa simbiosis y es solamente en algunos casos en los cuales algunos de estos mecanismos se quiebra ese equilibrio y pueden causar enfermedad. Y si me permiten, les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, Clostridium difficile, que es un patógeno potencial. Se aisló por primera vez en 1935 en 8 de 10 bebés en las heces de bebés completamente normales. Clostridium difficile. Es el causante más importante de enfermedad inducida por antibióticos. Es el principal patógeno de colitis pseudomembranosa en humanos. En 95 al 100% de los humanos con colitis pseudomembranosa los casos Clostridium difficile. Y muchas de esas personas se mueren. Pero esto es una enfermedad que fue creada por el hombre. Cuando vinieron los antibióticos y causan problemas con la flora intestinal, es cuando Clostridium difficile se sobredesarrolla y puede causar enfermedad. Y como sabemos también, hay otras enfermedades como fiebre de embarque, que son literalmente creadas por nosotros. Si no movemos los terneros de un lugar a otro, no se van a enfermar. Así que con eso voy a concluir y les agradezco por su atención y muchas gracias.